Hola, bienvenidos y bienvenidas a Librócoli Podcast. En este episodio, pues, junto con Pablo Perdomo, tenemos la misión de transmitirles a ustedes algunas ideas sobre un libro que es bastante famoso, El Alquimista, de Paulo Coelho, que es mi tocayo. ¿Qué es tu tocayo? Mi Sí, tocayo. sí. Este libro, Pablo, es bastante viejito, ¿ah? Fue publicado en 1988, o sea, un año después de que yo nací. Ah, yo sé porque fue el año que yo nací, inclusive. O sea, sí, es viejito. Cuando lo estaba releyendo dije, en el 86 comenzó a escribirlo, en el 88 lo publicó y me pareció interesante porque él hizo, antes de escribirlo, él hizo algo que a mí me gustaría hacer en algún momento de mi vida, que hizo el Camino de Santiago en España. Sí. Y después de que hizo eso fue que escribió el libro. Sí, ¿sabes por qué lo hizo? No. Hablando un poco de Paulo Coelho, creo que es importante, fundamental diría yo en el tipo de literatura que vamos a entrar en El Alquimista. Paulo Coelho es brasileño, nació en Río de Janeiro y bueno, a lo largo de su vida tuvo ciertos problemas, inclusive fue internado 3 veces en un centro psiquiátrico por desórdenes mentales. Wow. Sí, él se rebeló varias veces con sus papás ante la religión, porque eran personas pues muy conservadoras en la cultura brasileña, y esto pues lo hizo pues evolucionar, llamémoslo así, o ir cambiando, al punto en que él encontró a alguien en uno de sus viajes en Europa, y este alguien fue como que el punto de inflexión que le hizo reflexionar y comenzar a escribir libros como El Alquimista. Y fue a partir de esta conversación que tuvo con esta persona, que él nunca dice quién fue, eso es bastante interesante, él nunca divulgó cuál es el nombre de esta persona, que hizo el Camino de Santiago. Y esto fue como que a partir de ese momento comenzó a funcionar las cosas que él hacía en nivel de literatura. ¿Hasta qué punto? Y esto es al momento que yo estaba pensando sobre esto, me puse a pensar y me encantaría saber tu opinión. ¿Hasta qué punto esta historia que te acabo de contar, brevísima, sobre Paulo Coelho, tuvo que ver con El Alquimista? Pues sí, ¿qué te digo? Encontrás muchas similitudes. No que el alquimista tuvo esos problemas mentales, pero sí tuvo esos retos de ir escarbando y entendiendo, conociendo y entendiendo. Sí. El alquimista creo que tuvo un despertar espiritual en su travesía, que Pablo Coelho también lo tuvo en el Camino de Santiago. Y es lo que te digo muchas veces, Pablo, que a mí me llama tanto la atención y es algo que me apasiona y me fascina, que es algo tan sencillo como caminar. Porque en el caminar hay tanta reflexión, tanta contemplación, conectas con tus pensamientos, te relajas. Por ejemplo, cuando yo estoy estresado o me acaba de pasar algo muy fuerte o tengo mucha tensión, lo primero que se me ocurre y lo primero que se me viene a la mente es andar a caminar. Y definitivamente creo que existen muchas similitudes y muchas reflexiones que se pueden hacer en relación a caminar con lo que dice el libro. Inclusive el libro comienza pues ilustrando este primer personaje que es el pastor, ¿verdad? Y como ustedes saben, los pastores pues tienen que viajar para encontrar agua y comida para sus ovejas. Y lo cita muchas veces de que lo único que las ovejas quieren es agua y comida. Esa es la función del pastor. Y este personaje principal, que se llama Santiago, para los que no han leído el libro, busca esto, pero también tiene digamos, una necesidad, una voluntad, un deseo de él, que es viajar. Para él viajar es algo muy importante. ¿Cómo relacionas vos esto con, digamos, lo que nos pasa actualmente en un mundo globalizado, en el cual tenés esta libertad de viajar y aprender, como lo deseaba hacer Santiago en Andalucía en aquella época? Pues es algo que hasta la fecha, como le pasó a Santiago, nos pasa a todos. Y no tenés que viajar a otro país, inclusive pasa dentro de tu propio país cuando te mueves de ciudad, cuando te mueves de barrio. Las personas hacen cosas diferentes, piensan diferente, te dicen cosas que pues tal vez no habías pensado o analizado.
definitivamente moverte geográficamente en lugares y conocer diferentes tipos de personas, pues uno crece. ¿Sabes, Pablo? Ahorita se me ocurre, el alquimista es también estudiado mucho por los que estudian cine. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, o sea, las personas que estudian cine tienen dentro de su toolkit uno de los libros muy importantes que es el Hero's Journey. Y The Hero's Journey ahora se usa en mercadeo, se usa en muchas cosas, pero si no estoy mal, este libro se llama específicamente así. Y hablan del alquimista porque fue escrito también de esa manera. O sea, un protagonista sufre o pasa ciertos obstáculos o retos, luego llega a una conclusión o llega a una solución, luego pasa a otros retos y sufre un poco más, o tal vez no sufre, pero hay otros retos, obstáculos, llega a otra solución, pero como que está escrito de una manera muy estructurada. Estructurada, predefinida. Muy de manual. Sí. Está escrita muy de manual. Y tocas un tema fundamental. Esto, para los que no saben, pues este libro es uno de los que, si no, el que más se ha traducido a nivel mundial. Increíble, ¿no? Oh. Pero una de las mayores críticas que se le hace al libro y a Paulo Coelho es justamente la simplicidad gramatical y la simplicidad a nivel contexto de literatura que él utiliza en el libro. Entonces, muchos de los premios que se le han dado a Paulo Coelho, muchos críticos dicen, no, esto pues o sea, no existe el autor no creó un contexto para cada uno de los personajes, simplemente los colocó, repitió algunas cosas y pues los colocó para hacer determinadas acciones. Pero esa es una de las críticas, les falta un poco de profundidad, digamos, al libro. No sé, ¿qué pensás? A mí, pues yo ya lo he leído 2 veces, el libro es el único de Paulo Coelho que he leído hasta este momento. Y sí, evidentemente existe un nivel de simplicidad bastante grande, pero creo que es eso lo que lo hace atractivo. Y por eso tal vez se difundió tanto a nivel mundial. No sé qué pensás vos en este tema de la simplicidad. Definitivamente, Pablo, de que esté escrito simple, va a todos los mercados, a todas las personas y la simplicidad es parte de su atractivo porque lo ves en las conversaciones que tiene. Por ejemplo, una de las primeras cuando se topa con el rey y el rey, sin embargo, uno nunca se imaginaría que vendría este mensaje del rey, pero el rey le dice que por qué tomar en cuenta tanto las expectativas de otras personas cuando es tu vida y es tu destino y es tu meta. Y de cómo él se fue dando cuenta de qué le gustaba o cuál era su propósito, teniendo este ojo despierto de sus pasiones, ¿no? Y que por medio de tus pasiones te iban a estar hablando de qué es a qué viniste, o cuál es tu propósito, o qué es lo que te llega a satisfacer en esta vida. Sí. Y yo creo que eso nos pasa a todos cuando hablamos de propósito y para qué estoy yo acá. Y sí me parece acertado de que tenés que escuchar a tus pasiones, aunque a veces uno dice, bueno, pero mi pasión es ver fútbol. ¿Cómo saco un propósito? ¿Cómo extrapolo un propósito de esa pasión? Yo creo que pues ahora que lo veo para atrás hay que analizar tal vez un poquito más lo que haces al ver fútbol. Estás analizando, estás observando, estás viendo probabilidades, estás comentando, te atrae esa competitividad, esos dos equipos. Como que ir más allá de simplemente ver el fútbol, llamémoslo así. Sí, para los que no han leído el libro, pues existen 2 partes fundamentales o 2 encuentros fundamentales que Santiago tuvo al inicio de su jornada, llamémoslo así. Una es este rey que menciona Pablo, y antes del rey una gitana que también pues negoció con él, y todo va a raíz, aquí pues Pablo lo puso como la pasión, ¿no? En el libro esto se ejemplifica a través de un sueño que Santiago tuvo. Este sueño pues él le muestra que él tiene que ir a buscar un tesoro a las pirámides de Egipto, ¿sí? Y es por este motivo que él busca a esta gitana para intentar entender qué significaba este sueño, y es por este motivo también que el rey
encuentra a Santiago y pues intenta guiarlo. Y esta guía que el rey le hace o le muestra a Santiago tiene que ver con algo que es mencionado en el libro que se llama leyenda personal, ¿sí? Que pues existen diferentes interpretaciones. El libro es altamente simbólico, ¿sí? Y al ser altamente simbólico se le puede dar diferentes interpretaciones, sin duda. Claro. ¿Cómo lo entendí yo? Como leyenda personal, como si fuera el destino, ¿sí? ¿Para qué Santiago existía en ese momento, ¿no? Y es por eso que existen varios símbolos o varias señales que se le fueron presentando a Santiago para que él alcanzara este sueño, esta leyenda personal que era ir hasta las pirámides y encontrar este tesoro. Pero aquí hay un punto que me llama la atención y trayéndolo un poco para la vida real y me preocupa. De cierta forma, como siempre ustedes saben, soy un poco escéptico. Si miramos todo lo que pasa en nuestras vidas como una señal, como un símbolo que tiene algo por tras, algo que representa, perdemos la atención en la vida, efectivamente. ¿Qué pensás vos sobre eso? Yo creo que hay que escoger, hay que escoger a qué le metes tanto pensamiento y a qué no. Porque lo que hablamos en otros episodios, este análisis parálisis, creo que muchas veces se dan cosas aleatorias y no siempre tienen esta antesala o esta parte tan simbólica, analista atrás. Tal vez a veces hay que evaluarlo de una manera más macro. Ajá. Por ejemplo, evalúas los eventos o los factores metidos en un grupo. Por ejemplo, se me pinchó el carro, tuve una mala reunión y tuve luego un café con un amigo, pero no me la pasé tan bien a pesar de que fue algo positivo lo que pasó. Mi esposa me cocinó de cena un filet mignon, que fue algo muy rico y la pasamos bien, pero igual no paró de cuajar ese día. Entonces como que sacas un común denominador de todos esos eventos y lo que pudo haber sido es que simplemente tus emociones o tú personalmente no estabas en un muy buen lugar ese día. Porque si te das cuenta, en los ejemplos que te di pasaron cosas buenas y pasaron cosas malas, pero tú lo interpretaste todo malo. Entonces como que si interpretas todo de manera independiente, como que te metes en un torbellino, pero si lo sacas y como que cuál es el común denominador de todas estas y no sobreanalizarlo, puede ser que solo estaba teniendo yo un mal día y no estaba de humor. Sí. Porque si le sacas el simbolismo y el análisis a todo, bueno, te vas a volver loco y hasta puedes empezar a crear teorías de que tal vez ni aplican. Sí, no, totalmente. Y esa es una de mis preocupaciones, ¿no? Porque el libro nos invita justamente a ver estos simbolismos, a analizar estos simbolismos. Todo es una señal para Santiago. El simple hecho de que él pues se encontró posteriormente, él vendió todas sus ovejas, ¿sí? Era algo que él amaba hacer, él las vendió todas justamente para comenzar este viaje. Y bueno, al llegar a esta comunidad culturalmente diferente a la que él tenía, él creyó en una persona, no sé si recordás este trecho del libro, él estaba en un bar y pues se le acercó a una persona muy amigable y él confió en esta persona automáticamente. Y él no sabía árabe, pues en esta comunidad se habla árabe. Y esta persona que se le acercó comenzó a pelearse con el dueño del bar. La interpretación que Santiago tuvo en ese momento fue: el dueño del bar me quiere robar mi dinero. Pero en realidad, minutos después, y en la simplicidad que lo cuenta Paulo Coelho, claro, quien le robó el dinero fue la persona en la que él confió, ¿sí? Después de este trecho, él evidentemente se siente frustrado, piensa que no va a alcanzar esto, que se quiere regresar, y se acerca a un comerciante de utensilios de cristal, ¿verdad? Jarras de cristal y demás. Y pues ahí comienzan una relación, y aquí me gustaría resaltar otro punto. Estos puntos de contacto que Santiago tuvo o que tuvieron con Santiago estas otras personas, de alguna forma u otra el libro nos permite visualizar
que se retroalimentaron. Es decir, Santiago obtuvo cosas y dejó cosas para las otras personas. Eso es desde mi punto de vista, algo que nos deja un positivo del libro, ¿no? Estos puntos de contacto que puedes transmitir de forma consciente cosas buenas para la otra persona. Va de la mano, creo yo, con este famoso discurso de Steve Jobs, de cuando él dice que los puntos los conectas de adelante para atrás, y no de atrás para adelante, como que en retrospectiva conecta las cosas, y eso le pasó a Santiago. O sea, al final una cosa lo llevó a la otra, la otra cosa lo llevó a la otra, y él le da sentido, pues, ya que pasaron, ¿no? Y es igual en la vida. Totalmente. Es muy parecido a la vida. A mí me llama, vos hablas de los simbolismos. Ahorita no tengo la historia tan fresquita como vos. Sin embargo, después de leerlo, lo leí hace mucho tiempo, lo releí hace unos meses. Y lo que siempre, las dos cosas que siempre se me quedan grabadas es el simbolismo del desierto y del oasis. Okay. Y es eso de dónde creces más. Pues pero en el desierto tú estás retándote constantemente. Las condiciones climáticas, las adversidades, las personas, los insectos, el sol, el frío en la noche. Entonces el desierto es como esta adversidad en tu vida en la que es difícil pero estás aprendiendo, es difícil pero estás aprendiendo. Y luego el oasis es un oasis, ¿no? Es bonito, hay confort, hay diferentes personas, hay sombra, las condiciones climáticas no son tan fuertes, hay agua. Entonces, el confort donde es necesario en algún momento estar, pero no estar mucho tiempo. Sí. Porque es un momento de descanso, pero no estás aprendiendo, no te estás retando. Sí, te entiendo. Y esto pues lo miramos en la propia naturaleza, no solo del ser humano, como en la naturaleza de forma general, ¿no? Los seres vivos evolucionan justamente cuando existe algún tipo de estrés, algún tipo de situación como la que acabas de mencionar, ¿no? Un desierto. Porque existe un aprendizaje intrínseco en todo esto, ¿no? Es como que siempre las condiciones, el contexto te está obligando a aprender constantemente. Yo creo que Santiago pues tuvo la cabeza muy abierta. Yo creo que en una situación muy real, no sé si esto hubiera pasado de la forma en que pasó. Es como si te dijera a vos en este momento, mira, tuviste un sueño y mi interpretación del sueño es de que tenés que irte a una isla en medio del Pacífico que nadie conoce, ¿sí? Y tenés que, para lograrlo, dejar todo lo que tenés, dejar todo lo que haces, porque esa es tu leyenda personal, ese es tu destino. Me explico, es como que... abierta o inocente, ¿va? Estaba como muy ingenuo de que... Pero tal vez estás en ese momento en la vida, como todos lo hemos estado, que te dicen algo y te lo crees. Sí. Porque tal vez no tenés este fundamento, este criterio, y tal vez en ese momento es bueno, porque te están dando un norte, te están dando, mira, anda para allá y mira qué sentís y qué explorás. Pero si no tenés esa persona, ese libro, ese documento, esa brújula, tal vez te quedas sin hacer nada. Y tocaste un punto súper importante y muy bonito, que es la ingenuidad. No considero a Santiago ingenuo, tal vez no al nivel que vos lo estás colocando, pero me gustaría traer esa palabra. Ser ingenuo te permite ir un poco más allá de las limitaciones que vos mismo o nosotros mismos nos hemos creado. Entonces, ¿verdad? Tener esta ingenuidad de una forma más orgánica y natural tal vez nos permite ver las cosas con un poco más de, no sé, amplitud. Ahorita que sí eso me recuerdo de otra vez la conversación que tuvimos con este amigo que me presentaste el otro día. Y yo creo que él dijo algo como... Estábamos hablando de una frase del filósofo Virgilio que dice, es invencible el que cree que puede. Y él me dijo, mira, ahorita que sí esto me recuerdo solo de un amigo que tengo, de que él se propone algo y nadie cree en él. Pero ni su mamá cree en él, me dice. Pero él cree en él como no tenés idea y lo que se propone lo cumple.
pero hay algo de ingenuo en él, ¿no? Hay algo de Definitivamente. ingenuo que él está diciendo, podemos hacer un programa de noticias y yo lo quiero hacer. Y al final él lo cree y él lo hace. Podemos hacer Librócoli y hablar de libros solamente porque nos apasionan los libros. Sí, totalmente. Es eso, es ingenuidad. Es ingenuidad, es esa amplitud que Es decís. amplitud, es ver un poquito más allá. Esto pues creo que el libro nos lo logra exponer en las entrelíneas, evidentemente, ¿verdad? Y otra cosa que me gusta mucho del libro es esta sensación de que te estás siempre desafiando, ¿verdad? Y es un desafío, ya hablamos del contexto, evidentemente, de cómo el contexto va influenciando y va moldando tus acciones, pero en el Santiago que yo logré percibir en el libro, existe esta necesidad de desafiarse constantemente, inclusive cuando él ya lo había perdido todo, ¿verdad? Es ese motorcito que creo que muchas veces nos hace falta, ¿no crees? Sí, lo que pasa es que da miedo, ¿no? Sí. El desafiarse, el hacer algo que nunca has hecho antes, el conocer gente, el tipo de gente que nunca has conocido, el ir a un lugar. Claro, son desafíos y seguro vas a crecer, pero uno muchas veces es que es fácil, es rico estar en un área de confort, es fácil estar en algo conocido. Cuesta. Sin tirarse al desierto. Sí, sin tirarse al desierto, sin tirarse a conocer a la otra persona, como lo hizo Santiago, sin tirarse al otro reto. Pues, no sé, a veces cuesta mucho, Sí. da miedo. Te quería preguntar, Pablo, ¿cómo al final él va en búsqueda de un tesoro, ¿no? ¿Y lo encuentra en las pirámides? No. Sí, hubo un episodio en el cual Yo creo que él le toca regresar. sí, hay un ladrón que al final es el que le indica de forma indirecta dónde es que está este tesoro, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, siempre está como que el mal muy presente en muchas de la trayectoria que él sigue, ¿verdad? Pero te pregunto esto porque él regresa, ¿no? Sí, Él sí, regresa donde él comenzó. Ujú. Y a mí me gustaría cerrar con esta reflexión y que me contestes un poco de esta reflexión. El regresar. Él regresa. Ujú. Y entonces uno dice, bueno, entonces las respuestas las tenía, el tesoro lo tenía donde él comenzó. El regresar. Y eso pasa muchas veces con nosotros como personas. Sí. Tenemos las respuestas a nuestro alcance, adentro de nosotros, pero nos vamos a Brasil, nos vamos a China a buscar estas respuestas. Sí. Pero están donde comenzamos, están de donde partimos, están adentro nuestro. Sí. Y claro, no lo dice así el alquimista, pero Sí. el regresar me hizo pensar en eso, como que ya lo tenías, ya sabías. Sí. Pero, ¿sabes? Yo creo que las respuestas no están en el origen, sino están en el camino que recorriste. Son esas pequeñas etapas que seguís y que explorás, que son las respuestas que buscas. Al final de esta jornada, evidentemente, pues nos volvemos personas, no me gusta la palabra que crecieron, porque es como que una línea recta, pero que tal vez estamos más conectadas y tenemos un poco más de amplitud a nivel, no sé, intelectual o a nivel filosófico, a nivel sentimental, a nivel de relaciones. Para mí las respuestas no están en el regreso, están en el camino que recorriste de ida y de vuelta. Sí, sí, definitivamente te das cuenta que estaban en el origen ya que hiciste el recorrido. Exactamente. El recorrido es importante. Lo que pasa es que es tan irónico como que era en el comienzo donde estaban las respuestas. La vuelta al mundo. Pero tenías que dar la vuelta para darte cuenta que estaban ahí. Para finalizar, Pablo, ¿recomendás este libro o no? Sí, yo creo que tenemos que ir más allá de las críticas que se le han dado. Sí lo recomendaría, evidentemente léalo con criterio, no es un libro pues muy complejo para alguien que ya está acostumbrado a leer bastante, pero sí, sin preconceptos, léalo sin preconceptos. ¿Vos lo recomendarías? Yo también lo recomiendo y les recomiendo que se den cuenta de estos simbolismos, porque yo creo que son importantes, le dan un poco más de picante, un poco más de autoanálisis, más de introspectiva cuando pensamos en los simbolismos del libro. Así es. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio, espero les haya gustado. Pablo y yo pues estamos muy felices de tenerlos como audiencia en
importante episodio sobre El alquimista de Paulo Coelho. Nos vemos en el próximo episodio. Súper. No nos pierdan en las redes y en todas las plataformas de podcast. Chao, chao. Hasta luego.